Vamos a demostrar la entidad trigonométrica de la suma del seno de una suma. Bueno, para explicar esto un poquito vamos a recordar qué significa el seno y qué significa el coseno. La tangente en este video no lo vamos a ver, pero quizá en un video siguiente. El seno y el coseno es simplemente dividir lados, los lados de un triángulo, pero no puede ser cualquier triángulo. Ese triángulo tiene que ser un triángulo rectángulo. Uno de sus lados tiene que valer 90 grados. Estos lados que están pegados al ángulo de 90 grados los llamaremos catetos. Y el lado más largo, que también es opuesto al de 90 grados, lo llamaremos hipotenusa. Pero en este video tomaremos la hipotenusa igual a 1. Entonces, el seno es una división de los lados. Primero debemos definir un ángulo. Por ejemplo, tomemos este lado, este ángulo. Lo llamaremos θ. Entonces, el seno de θ será igual a la división entre el cateto opuesto dividido a la hipotenusa. Entonces es A entre 1. ¿Y cuánto es cualquier número dividido entre 1? Es exactamente ese mismo número. Entonces el seno de θ será igual a A. Y lo mismo con el coseno. El coseno del ángulo θ será la división entre el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? En este caso lo llamamos B. Entre la hipotenusa, que mide 1. Y lo mismo, como dividir entre 1 no afecta, B entre 1 es igual a B. Aquí podemos observar que siempre que la hipotenusa sea igual a 1, no importa cuánto mida A o cuánto mida B, mientras que la hipotenusa sea igual a 1, sus catetos corresponden al valor numérico del seno del ángulo que elegimos, en este caso θ. Entonces, como los lados A y B corresponden al seno y al coseno respectivamente, en vez de escribir A, voy a escribir seno de θ, y en vez de escribir B, voy a escribir coseno de θ. Y con esto creo que podríamos pasar al siguiente ejemplo. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando la hipotenusa es diferente a 1? Cuando la hipotenusa toma cualquier otro valor. Bueno, haremos exactamente lo mismo. Tomaremos un ángulo de referencia, puede ser este o este, por conveniencia tomaré este, y tomaré sus entidades trigonométricas. Seno de θ es igual a la división entre el cateto opuesto a este ángulo, dividido en la hipotenusa. A dividido C. Pero bueno, aquí como en el ejemplo pasado, yo quiero despejar a A para poder escribir algo aquí. Entonces, ¿cómo despejo A? Esta C que está dividiendo la puedo pasar multiplicando. Entonces, A es igual a C por el seno de θ. Recuerden, C es el valor de la hipotenusa. Y lo mismo podemos hacer con el coseno. Coseno de θ es la división entre el cateto adyacente dividido la hipotenusa. B dividido C. Despejamos a B, me queda que B es igual a C por el coseno de θ. Muy bien, ahora en vez de escribir los lados como A o como B, lo vamos a escribir como la multiplicación de la hipotenusa por el seno de ese ángulo. Entonces, en vez de ser el cateto A, ahora será C por el seno del ángulo θ. Y en vez de escribir el cateto B, lo escribiremos como C por el coseno de θ. Y la hipotenusa se mantuvo igual, C. A lo que me refiero es que los catetos equivalen a la multiplicación de la hipotenusa por el coseno de ese ángulo. Aquí realmente también es lo mismo, es
1, pero multiplicar por 1 no afecta. Entonces aquí hay como un 1 invisible, que es el valor de la hipotenusa. Aquí es más visible. Muy bien, para la demostración de esta entidad trigonométrica, yo tomaré un triángulo y tomaré este ángulo de referencia, lo llamaré A. Pero yo quiero calcular la suma de dos ángulos. Entonces, ¿qué debo agregarle? Debo agregarle otro triángulo de este lado. Y por conveniencia, haré que sus lados coincidan, que este lado sea igual a su base, ¿va? Muy bien, ahora yo agregué otro triángulo que igual es rectángulo. Recuerden que estas propiedades solo sirven para triángulos rectángulos. Y el lado de referencia que tomaré será, perdón, el ángulo de referencia que tomaré será B. A mí lo que me interesaría sería calcular el coseno de un nuevo triángulo que se forme con ángulos A más B. ¿Y cuál sería ese? Bueno, sería desde la punta hasta la base. Si se dan cuenta, se forma un nuevo triángulo. Voy a tomar mi tarjeta metro. Ese es el nuevo triángulo del cual yo tengo que calcular su seno y su coseno. Pero yo no conozco varios lados. Entonces, por conveniencia, yo tomaré la hipotenusa del segundo triángulo igual a 1. ¿Para qué hago esto? Bueno, para poder definir sus catetos como el seno y el coseno de dicho ángulo B. ¿Cuánto mediría su cateto opuesto? Si recordamos el ejemplo pasado, mide el seno del ángulo referente, que en este caso es B. ¿Y cuánto mide su base? Bueno, su base es equivalente al coseno del ángulo B, multiplicado por la hipotenusa, pero como la hipotenusa es 1, pues ya no lo escribo. Pero ahora si se dan cuenta, este lado coseno de B es igual a la hipotenusa de este lado B, de este el primer triángulo. Entonces, voy a separar este triángulo, lo voy a volver a escribir. Muy bien. Ahora, si tomo este triángulo de ángulo A, veo que su hipotenusa es igual al coseno del ángulo B. Entonces, ¿cuánto medirá ahora sus catetos? Bueno, vimos que sus lados es proporcional a la hipotenusa. ¿A cuánto mide la hipotenusa? Por el seno del ángulo. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Mide coseno de B. Entonces lo escribo. Este cateto es la hipotenusa, coseno de B. ¿Y qué es? Es el cateto opuesto. Aquí equivale el cateto opuesto al seno del ángulo referente, o sea, el seno de A. Muy bien. Ahora voy a escribir la base. La base es lo mismo, es la multiplicación de la hipotenusa por el coseno del ángulo referente, que en este caso es A. Entonces, la base va a medir coseno de B por el coseno de A. Muy bien. Entonces yo ya tengo ya tengo más medidas. ¿Qué es lo que me haría falta? Bueno, me haría falta calcular esta parte de aquí. Sí, porque con esta parte por fin logro calcular. Si logro calcular la distancia de este punto a este punto, logro calcular toda la distancia para poder encontrar el cateto opuesto de mi lado A más B. Luego también debo calcular el espacio de aquí, de este punto a este punto, para tener el cateto adyacente de mi ángulo A más B. Ok, limpiemos un poquito de líneas nuestro ejemplo. Ahora, dijimos que me interesa calcular los lados de esta sección. Nombremos del primer triángulo, nombremos su otro ángulo. ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, vamos a llamarlo C. ¿Qué más? Yo sé que en una recta se forma un ángulo llano. No importa en cuántas partes lo divida. El ángulo siempre va a ser igual a 180 grados. Aquí lo mismo. Vemos que yo tengo una recta dividida en tres partes.
Este lado mide C, este lado mide 90 grados y este lado mide, no desconocemos cuánto mide. ¿Qué más? En un triángulo yo conozco que la suma de sus ángulos tiene que dar 180 grados, lo mismo que en este ángulo llano. Entonces, si A más C más 90 son 180, ¿cuánto va a ser C más 90? ¿Cuánto mediría este lado para que me dé 180? Efectivamente, este ángulo tiene que medir A. Y si se dan cuenta, A más 90 grados, ¿cuánto va a tener que medir este otro ángulo? Tiene que medir C. Entonces vemos que estos dos triángulos tienen exactamente los mismos ángulos. Vamos a... Muy bien, el primer triángulo tiene ángulos A, C y 90 grados, con una hipotenusa que mide el coseno de B, un cateto opuesto que mide coseno de B por el seno de A, y un cateto adyacente que mide coseno de B por el coseno de A. Y ahora, este triángulo más chiquito es el mismo, pero más pequeño, como encogido, solo que también conocemos sus dimensiones. Tienen exactamente los mismos ángulos A y C, pero su hipotenusa, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide su lado mayor? Bueno, si regresamos aquí, vimos que era el seno de B. Este lado mide seno de B, que es exactamente el mismo ángulo, el mismo lado, perdón. Entonces, este segundo triángulo con mismos ángulos, pero con su hipotenusa mide el seno de B. Y lo mismo, ¿cómo sacamos sus catetos sabiendo la hipotenusa? Bueno, equivale a la multiplicación de la hipotenusa en este caso, como es opuesto, por el seno del ángulo A. Entonces, la hipotenusa mide seno de B por el seno de este ángulo, o sea, el seno de A. Y su cateto opuesto mide seno de B por seno de A. Su base sería la multiplicación de la hipotenusa, o sea, seno de B, por el coseno de A. Y listo, ya tenemos cuánto mide este ángulo. Ya sabemos cuánto mide esta parte y cuánto mide esta parte. Que si se dan cuenta, lo requeríamos para poder calcular solo lo que equivale a este triángulo. Muy bien. Bueno, intenté recrear mis triángulos, pero no quedaron exactamente igual. Pero sirve de ejemplo de que los ángulos no importa cuánto midan los ángulos, pero la función siempre se cumple, la entidad siempre se cumple. Entonces, dijimos que necesitábamos calcular esta altura, toda esta altura que podemos llamar h. ¿Y a qué va a ser igual a h? Bueno, va a ser igual a la suma de este lado más la suma de este otro lado. ¿Cuánto mide este lado? Bueno, si recordamos en nuestro apunte, este lado mide coseno de B por el seno de A. Y ahora, lo rotamos. Fíjense que aquí está como rotado. Lo único que hicimos fue girarlo y lo pusimos aquí. Entonces hay que girarlo otra vez para poder calcular este lado. Y si lo rotamos, vemos que ese lado termina siendo este lado, seno de B por coseno de A. Entonces h, que es nuestra altura, va a ser este pedazo, coseno de B por el seno de A, más este otro pedazo que dijimos que mide seno de B coseno de A. Muy bien, lo único que voy a hacer va a ser cambiarlo de orden porque realmente no me gusta así. Voy a escribir primero, voy a conmutar estos dos, que es lo mismo. Entonces va a ser coseno de A por el seno de B. Y este lo voy a mantener igual, pero lo voy a escribir después.
más coseno de B por el seno de A. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, solo que esos están permutados y todo estos dos están permutados igual. Muy bien, ya tengo cuánto mide mi cateto opuesto. Ya tengo cuánto mide este lado. Pero ahora yo necesito calcular cuánto mide este lado, que lo voy a llamar X. Vamos a recordar en nuestro ejemplo cuánto mide X. Bueno, ¿se dan cuenta? X sería la distancia mayor menos este pedazo. Si yo tomo esta distancia y le quito este pedazo, solo me queda este pedazo. Entonces va a ser este lado mayor menos este lado menor. Y yo conozco la dimensión de este pedacito. Lo calculamos con este triangulito. Que se dan cuenta sería esta parte que rotamos y nos dio seno de B por el seno de A. Entonces, ¿cuánto mide el lado mayor? Lo llamamos X. El lado mayor es coseno de B, bueno, coseno de A por el coseno de B. Menos este pedacito que se formó, que dijimos que mide seno de B por el seno de A. O bueno, si los cambio de orden, sería seno de A por el seno de B. Menos seno de A por el seno de B. Muy bien, ya tenemos también cuánto mide el pedacito que necesitamos para calcular el coseno de estos ángulos. ¿Cuánto mide este ángulo en total? Bueno, vimos que mide el ángulo A más el ángulo B. Entonces, calculemos el seno de A más B. ¿A qué dijimos que era igual el seno? Bueno, dijimos que era el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa, si se dan cuenta, igual es 1. Entonces sería simplemente el cateto opuesto. ¿Y cuánto mide el cateto opuesto? Lo llamamos H. Y H lo tenemos aquí. Y es como llegamos a nuestra primera entidad trigonométrica. La suma, el seno de una suma de ángulos equivale al coseno del primer ángulo por el seno del segundo, más el coseno del segundo por el seno del primero. Ahora calculemos cuánto mide el coseno. El coseno es lo mismo, bueno, es la división entre el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero como la hipotenusa igual es 1, simplemente será el cateto adyacente, el cual llamamos X. Entonces el coseno del ángulo A más el ángulo B equivale a nuestro coseno. Y listo, es como llegamos que el coseno de una suma de ángulos equivale al coseno del primero por coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Muy bien, entonces creo que sería todo por este video. En el siguiente demostraremos qué es lo que pasa cuando el ángulo A es igual al ángulo B. Pero bueno, por el momento esto sería todo. Gracias.